Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamer y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Ya tenemos prácticamente muchas novedades, bien, hace unos días atrás se habían lanzado prácticamente los grupos de los servidores Kingdoms o de los servidores Beta. Y ya ahora prácticamente, como ven aquí en pantalla, estaremos teniendo prácticamente los grupos de los servidores Empire o los servidores globales. Bien, el proyecto hispano está muy bien organizado y ya se han compartido también y creado distintos grupos en el WhatsApp. Bien, que si ya están allí tienen que ir a verlos porque, por ejemplo, el grupo 1 de los servidores HU estaría yendo al servidor 106 y tendrán que hablar con el rey Marlon o con los administradores. Y luego tenemos el servidor 43, bien, también con el rey Luffy, porque seguramente hay muchos jugadores que van a querer migrar a uno u otro. Ahora les presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins al mejor precio del mercado. Bien, en Eneva estás obteniendo hasta el día 20 de junio un 20% de cashback o de descuento en tus compras. Bien, tiene algunas limitantes que igual me van a poder estar consultando en el Discord o por WhatsApp. Ustedes me contactan, cualquier duda que tengan y que yo les pueda ayudar, por supuesto que lo estaremos haciendo y les estaré explicando todos estos detalles. Pero como pueden apreciar en pantalla, Eneva es el sitio donde vas a estar obteniendo los mejores precios del mercado para tus AP Coins. Bien, y de paso estás ayudándome enormemente con tus compras. Bien, vas a poder poner acá la moneda que vos quieras y te la va a estar diciendo los precios y vas a poder verlos. Por ejemplo, en este caso en moneda de México, bien, también te va a estar dando los mejores precios del mercado. Así que utiliza Eneva, no olvides utilizar mi link con el cual me estás ayudando enormemente. Y bueno, y dejarle tu corazoncito acá, que con eso también van a ir sabiendo que venís de mi parte y que me apoyas. Muchas gracias, seguimos con el video. Entonces por eso se están armando varios grupos. Bien, no olvidemos que más adelante estaremos viendo que se han hecho algunos cambios a la migración que son positivos, pero que quizás no alcanzan. Bien, también tenemos por ejemplo el grupo 2, el servidor 83 con el rey Ale, el jugador de más de 200 millones de poder. Van a estar allí aquellos que puedan ir. Y luego tenemos el grupo 3, el servidor 4 con el jugador Daemon y Gamer. Grupo 3 dijimos, grupo 4, el servidor 135 con el rey Kaladin. Y el grupo 5 en el servidor 170 con rey Nikita. Bien, ya están esos grupos, están los servidores armados en WhatsApp. Así que si están en la comunidad hispana de WhatsApp, vayan uniéndose a los distintos servidores que los van a ir aceptando. Van a tener que ir viendo con los administradores de cada uno de esos grupos. Así que ya se está organizando todo. Vamos a ir un poquito más con el tema del video, donde prácticamente tenemos que acá, ya como pueden ver, dice Empire Migration Event o evento de la migración de los imperios o algo así. Bien, y acá prácticamente nos está mostrando grupo de migración 1, imperio del 016 al imperio 27, del imperio 40 al imperio 49, del imperio 64 al imperio 70 y del imperio 88 al 95, del imperio 104 al 107, y aparentemente son un total de 41 imperios por grupos que se estarían dando aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero ahí los vamos viendo. Luego en el grupo 2, o sea, si estás en el grupo 1, ya sabes, en el WhatsApp y por todos lados se va a estar compartiendo toda esta información para que te puedas dirigir a donde necesitas. Bien, al grupo de WhatsApp donde va a corresponder que migres para poder unirte. Bien, los cupos se han aumentado, pero todavía siguen siendo limitados. Por eso se van a poner más de un reino. Y seguramente quizás el día de mañana se pueda migrar de nuevo. Y bueno, nos podamos ir juntando más jugadores. Con estas limitaciones vamos a tener que hacerlo así. Buscarle la vuelta y es lo que se está haciendo. Bien. Del grupo 2, por ejemplo, tenemos del imperio 8 al 15, del 28 al 31, del 59 al 63, del 71 al 87, habíamos dicho, del 116 al 122, 41 imperios totales. Del grupo 3 tenemos el imperio 1 al 7, del 32 al 39, del 50 al 58, del 96 al 103,
Del 108 al 115, total 40 imperios. Del grupo 4, bien, del 123 al 163, todos estos imperios que estén comprendidos entre el 123, 24, 25, 150, todos esos así, hasta el 163, bien, un total de 41 imperios van a poder migrar entre ellos. En el grupo 5 vas a tener del 164 al 196, bien, un total de 33 imperios que van a poder migrar entre ellos. Así que, si están en estos grupos, van a poder ir migrando seguramente. Y bueno, ahí tenemos que podrían estarse encontrando en esos servidores. Bien, ahí más o menos esto es lo que he entendido. Puedo equivocarme, no creo que sea del 16 solamente entre estos imperios de acá arriba, sino que me imagino que es entre todo el grupo que se ha armado. Imagino que es del 16 al 107 puedes migrar a cualquier servidor que quieras. Del 08 al 122 puedes migrar al cual quieras. Del Imperio 1 al 115, bien comprendido en estas franjas, ¿no? O sea, en estas franjas que comprenden las imágenes, ¿no? Que no estén, por ejemplo, van a estar excluidos de acá, estos de acá arriba. Eso por supuesto. Bien, pero los que estén en estos grupos, en el grupo 3, estando en estos grupos, vas a poder migrar al que quieras. Y acá lo mismo, grupo 4, del 123 al 163, elegís el servidor que quieras, y del grupo 5, del 164 al 196, el que quieras. Bien, la migración es así. Vamos a ir un poquito a lo que dice. Voy a ver si puedo darle un poco de zoom a esta parte. Opa, se me va. Ahí. Espero que se vea. Y le vamos a dar a traducir, porque el inglés no es mi fuerte. Vamos a poner español. A ver. Evento de migración del imperio. El evento de migración del imperio anunciado el grupo de servidores Empire. Estimados gobernadores, consulte la siguiente tabla para identificar su grupo y prepararse para el próximo evento de migración. Sí, dice su grupo. Gobernadores que no estén incluidos en este grupo, no se preocupen, manténganse al tanto en el futuro anuncio del evento de migración en el juego y en la comunidad. Además, el número de ranuras de migración para los servidores líderes y servidores normales se ha incrementado. O sea, ahora si sos un servidor líder tenés 50 cupos, y si sos un servidor común tenés 75 lugares que pueden migrar, respectivamente, lo que facilitará la migración fluida de más gobernadores. Además, se ha actualizado el canal de preguntas frecuentes, que vamos a ir a ver ahora, así que no se vayan del canal, sobre la migración, y el foro de discusión sobre la migración de nuestra comunidad. Encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes y una etiqueta especial para los servidores Imperio de este evento de migración. Visita el foro, todo esto, sí, muy lindo. Pam, ping, vamos a darle ahí, porque le sigue faltando. Y esto no sé qué quiere decir, pero bueno. Vamos a ir a, creo que está acá arriba, preguntas frecuentes, y acá lo mismo, traducción en español. Y bueno, creo que esto ya lo habíamos visto, pero a ver, ahora, esto hace 6 días. ¿Qué condiciones debo cumplir? Ya la sabemos. ¿Por qué se disminuyó mi cantidad de recursos? Esto lo sabemos, ya lo habíamos leído. La migración restablece el progreso de eventos, ya lo habíamos leído. ¿Cuántos pases migratorios se distribuyen de forma gratuita en este evento? Bien, en el primer evento de migración distribuiremos 3 pases de migración gratuitos a todos los gobernadores de los imperios participantes mediante el correo del juego. Además, podrás comprar 2 pasos de migración más. O sea, necesito 5 para migrar, no entiendo cuánto. O sea, no entiendo, porque si me dan 3, habrá que ver. ¿Cuál es el límite máximo de potencia establecido por los administradores del imperio para sus servidores? Debido a la gran cantidad de imperios que participan en este evento de migración y la significativa diferencia en sus horarios, lanzamientos, lo que resulta en distintos niveles de poder entre los servidores nuevos y antiguos, hemos dividido los servidores en 3 niveles según su duración de lanzamiento, con diferentes límites de poder para cada nivel. Para conocer los valores específicos, consulta la configuración del juego. No me da muchas cosas. Bueno, veremos a ver si en la configuración del juego lo hice. Por ahora no hice nada. O sea, seguramente los Kingdom, que son los beta, tendrán un cierto poder máximo. Y para lo que son los servidores Empire más viejos, uno, y para los más nuevos otro.
Debe ser eso. O sea, en los servidores donde la mayoría de jugadores tienen por encima de 50 millones de poder o 40, y el límite será más alto. O sea, es lo que nos están diciendo, creo yo. ¿Cuál es el punto de referencia para el límite del poder del gobernador establecido por los administradores del imperio? El límite de poder se basa en el poder del gobernador en el momento exacto en que comienza la etapa vista previa del evento migración. Para el primer evento de migración del servidor Empire o los globales, este es el 10 de junio a las 00 UTC. No se considerarán los cambios en el poder de tu gobernador entre las etapas de vista previa y migración. Por ahora no. Bien. Tengo varias personas. Puedo mirar el personaje A al imperio donde se encuentra el personaje B. Puedo tener dos personajes en el mismo servidor mediante un evento de migración. Sí, puedes migrar un personaje incluso si ya tienes otro personaje en el servidor de destino. Bueno, ahora te va a permitir tener las multicuentas en el servidor. Igual por ahora no tenemos el tema de transferencia de recursos. ¿Cuál es el número máximo de gobernadores que pueden abandonar un solo servidor en un evento de migración? No existe un límite, todos se pueden ir, ¿bien? Así que pueden dejar vacío un servidor si quieren. Bueno, para los que se queden va a ser bueno si queda muerto el servidor, porque van a poder hacer eventos con la mínima competencia posible. Muchos van a buscar seguramente en algún momento servidores muertos para hacer MG y todo eso. Eso se va a dar en el día de mañana. O sea, ya se ha dado en otros juegos que jugadores buscan migrar a servidores muertos para competir en el gobernador más fuerte o más poderoso, conseguir todos los héroes por los maxiar y luego se van a los servidores donde quieren competir. Eso se puede dar, ¿por qué no? Bien, no lo veo mal. Pero bueno, acá nos permite tener varias cuentas en un mismo servidor. No sabemos bien, pero nos da una buena noticia, que aparentemente el límite máximo que va a poner el administrador no va a ser de 30 millones como pensábamos, sino que puede ser superior. Tendremos que esperar y seguir viendo. Así que no... Discusiones, migración, Franco... están discutiendo ahí, están hablando. Y bueno, no hay mucho más aparentemente sobre esto. El tema de reclutamiento para la migración, proyecto hispano con 400 jugadores. Acá está. Bien. Acá ya han agregado ciertas cosas. Bien, esto lo habíamos puesto. Y aquí tendríamos esto. Así que se irán agregando. Seguramente luego podamos agregar esos temas. Bien. Y bueno, tendremos que seguir viendo más contenido en ese sentido. Bien, no hay mucho más por ahora. También el tema de que hoy o en unas cuantas horas se estará iniciando lo que es el pionero y también lo estaremos viendo, mostrando el sistema de migración, cómo va a ser. Ciertas cosas nos van a dejar ver aparentemente, no nos dejan migrar ni nada de eso, pero nos van a dejar mostrar ciertas cosillas que van a ser muy interesante poderlas ver. Así que no sé si vamos a poder ver el tema del sistema de los límites que se van a estar estableciendo, o solamente el evento y lo vamos a poder estar mostrando. Así que no queda otra que ver. Igual creo que en los servidores pioneros empezaba, los servidores beta empezaba hoy, así que también voy a estar intentando mostrar todo lo que pueda mostrar sobre la migración. Vamos a hacer video, contenido para traérselos a ustedes de primera mano. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Esto es lo que tenemos por ahora del servidor, de lo que es la migración y todo eso. Así que bueno, espero que les guste. Muchas gracias, nos estamos viendo pronto. Hasta el próximo video.